Buenas noches con todos jóvenes. Tengan todos ustedes buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches con todos. Vamos a continuar con la clase. Nos quedamos en programación dinámica probabilística, ¿no? Vamos a ver otro problema de programación dinámica probabilística. Aquí este problema dice: una empresa manufacturera ha recibido un pedido para surtir un artículo especial. El cliente ha especificado estándares de calidad tan rigurosos que es posible que el fabricante tenga que producir más de un artículo para obtener uno aceptable. El número adicional de artículos que se producen en una corrida de producción se llama holgura por rechazos. Es una práctica común incluir una holgura por rechazos cuando se produce el pedido de un cliente, y en este caso parece conveniente. El fabricante estima que cada unidad producida de este tipo tiene una probabilidad de un medio de ser aceptable y una probabilidad de un medio de ser defectuosa, sin posibilidad de corrección. En consecuencia, en un lote de tamaño L, la probabilidad de producir 0 defectuosos en un lote es, ¿no?, un medio a la L, ¿no? Un medio a la L. Los costos unitarios de producción se estiman en $100 por unidad, aunque sea defectuosa. Y los artículos adicionales se desperdician. Además, se incurre en costos fijos de $300 cada vez que se pone en marcha el proceso de producción para elaborar este artículo. Y se requiere una preparación completa a este mismo costo para cada corrida de producción subsecuente, si el procedimiento de inspección revela que en todo un lote no hubo una unidad aceptable. El fabricante tiene tiempo para realizar hasta 3 corridas de producción. Si al final de la tercera corrida no obtiene un artículo aceptable, el costo ocasionado por la venta perdida y las multas serán de $1,600. El objetivo es determinar el tamaño del lote, 1 más holgura por rechazos, de las corridas de producción que se requieren, ¿no?, de tal modo que se minimice el costo total esperado por el fabricante. Ya, entonces, para empezar el problema, hay que dividirlo en etapas, ¿no? O sea, hay que... acá se habla de que el fabricante tiene tiempo para realizar hasta 3 corridas de producción. Entonces, el problema se puede dividir en 3 etapas. Como el objetivo es obtener al menos una unidad aceptable, entonces vamos a dividir el problema en 3 etapas, y en cada etapa lo que se va a decidir es de qué tamaño tiene que ser el lote de esa etapa, ¿no? De qué tamaño debe ser el lote de etapa, ¿no? Entonces, tengo acá la etapa 3, la última etapa, ¿no? Ya. Tenemos costo fijo, K. Sí, que no se produce, el costo fijo es 0, porque cada vez que se implementa la línea de producción para producir, hay un costo fijo, ¿no? Si se decide no producir, entonces el costo fijo es 0. Y si se va a producir al menos una unidad, entonces se tiene que armar la línea de producción y hay un costo fijo de $300. El costo es variable. Por cada unidad que conforme el lote a producir, hay un costo variable de $100. Y otro dato que tenemos, que la venta perdida y multa es de $1,600. Entonces,
En la etapa 3, los valores de los estados, ¿no? S sub 3, 0, o sea, 0 unidades, pues, aceptables, digamos. La decisión es no producir, ¿no? Y para el estado de tener una unidad aceptable, eh, existe la variable de decisión tomaría valores de 0, 1, 2, 3, 4, 5. Si yo requiero tener, ¿no?, una unidad aceptable, entonces miren la función de costo que tengo acá, ¿no? F sub 3, ya, S sub 3 valdría 1, ¿no? X sub 3. El costo fijo de X sub 3 es bueno, si se produce una unidad, ya se tiene que implementar la línea de producción. Hay un costo fijo de 300, ¿no? Más el costo variable, ya 100 por el valor de X3, ¿no?, el tamaño del lote, y más el costo de incurrir en la multa, ¿no? 1.600 por la probabilidad de éxitos, que sería pues un medio por a la X3, ¿no? Ya, entonces, si no se produce, tenemos costo fijo 0, costo variable 0, pero ya sí se incurre en la multa, ¿no?, de 1.600, ¿no? Entonces, este resultado es 1.600, ¿no? Si se produce una unidad en el lote, tenemos 300, que es el costo de fijo. Una unidad tiene un costo variable de 100, ¿no?, por 1, 100, ¿no? Y 800, que sería el producto de 1.600 por un medio a la 1, ¿no? Sería 1.600 entre 2, 800, ¿no? Si se decide que el lote en esta corrida de producción producir 2 unidades, tenemos el costo fijo de 300, el costo variable sería 100 por 2, 200, y el costo de la multa sería pues 1.600 por un medio al cuadrado, ¿no? De 1.600 entre 4 es 400, ¿no? Entonces esto tiene un valor 900, ¿no? Si se decide producir que el lote, en esta corrida, el lote se produzcan 3 unidades, costo fijo 300, costo variable 100 por 3, 300, y costo de la multa sería pues 1.600 por un medio al cubo, ¿no? O sea, 1.600 entre 8, sale 200, ¿no? La suma de todo esto es 800. Si se decide producir, si el lote, en esta corrida el lote tiene 4 unidades, costo fijo 300, costo variable 100 por 4, 400, y el costo de la multa sería 1.600 por por un medio a la cuarta, ¿no? Sería un medio a la cuarta, es un 16, ¿no? 1.600 entre 16 sale 100, ¿no? Entonces tenemos un costo de, la suma es 800. Y finalmente, si se decide que el lote, en esta corrida de producción, se produzcan 5 unidades, un costo fijo 300, costo variable sería 100 por 5, 500, y costo de la multa sería 1.600 por un medio a la quinta, ¿no? Un medio a la quinta es 32, ¿no? Un 32, ¿no? Entonces, habría que dividir 1.600 entre 32, sale 50, ¿no? La suma de esto da 850. Entonces aquí, eh, ¿por qué no seguimos, por qué no seguimos
nosotros calculando para 6, para 7. Porque miren los costos, como comenzamos con un costo alto de no producir de 1.600, luego cuando el lote en la corrida se fabrican una unidad, el costo bajó a 1.200. Cuando se fabrican 2 unidades, el costo bajó a 900, ¿no? Cuando se fabrican 3 unidades, el costo siguió bajando a 800, ¿no? Cuando se fabrican 4, el costo se mantenía igual, 800, ¿no? Y cuando se decidió fabricar 5 unidades, el costo comenzó a subir, 850. O sea, para 6, el costo va a seguir subiendo, ¿no? Lo que nosotros buscamos es un costo mínimo, ¿no? Aquí ocurre algo así, ¿no? Aquí una recta, acá hay una variación de los costos. Acá sería la cantidad de unidades que se fabrican, ¿no? Digamos, las unidades que se fabrican en cada corrida, ¿no? Y acá tenemos el costo. ¿No? En el eje Y el costo, ¿no? Entonces, acá hay una curva así, ¿no? Algo así, ¿no? El costo, ¿no? Entonces, nosotros cogemos pues el punto más bajo de la curva de costo, ¿no? En este caso corresponde pues a n igual a 3 y 4, ¿no? 3, este que sea 3, por acá. Acá 3 y acá 4. Tienen el mismo costo, ¿eh? En este caso es 800, ¿no? Para 2, el costo es mayor, pues, ¿no? Y para 5 ya comenzó a subir, ¿no? Es mayor que para 4. Y para 6, por lo tanto, va a seguir subiendo, ¿no? Por eso se calcula hasta 5, ¿no? O sea, se calcula para diversos valores de n, de unidades, hasta que detectamos que comienza a subir el costo. Ahí se detiene el cálculo, ¿no? Entonces ahí está resuelta la etapa 3, ¿no? Vamos a la etapa 2, corrida, la segunda corrida, ¿no? Y aquí nosotros requerimos tener pues una unidad aceptable, ¿no? Entonces, si no producimos, lógicamente, pues va a ser acá. Aquí la función de costo es parecida, es igual, ¿no? En las 3 etapas la función de costo, ¿no? Este 0, acá, este 0 es el costo fijo, ¿no? Si estamos diciendo no producir, costo fijo 0. Costo variable también 0, ¿no? Más aquí sería, mire, aquí ya usamos la función recursiva, acá está. Es un medio por elevado al valor de x2 multiplicado por el f sub 3 último, ¿no? De 1, ¿no? Entonces aquí sale, de ahí sale este resultado, ¿no? 800, ¿no? La suma es 800 acá, ¿no? Cuando en la segunda corrida decidimos que vamos a fabricar una unidad, el costo de producir, pues, costo fijo, costo de variable, 1%. Y acá es el costo de la multa multiplicado por el F sub 3, ¿no? Sale hecho 400, ¿no? Y así calculamos los valores del costo para 2 unidades, ¿no?
sale 700. 3 unidades, costo 700 también. 4 unidades, ya tenemos un costo mayor de 750. Y para 5 va a seguir subiendo, ¿no? Y por eso acá el óptimo es el menor costo es 700, que se da para x igual a 2 o 3, ¿no? 2 o 3. Ahora pasamos a la etapa 1. Ya, en la etapa 1 hay un solo estado. Es C1 igual a 1, o sea, una unidad aceptable, ¿no? Con el mismo procedimiento se tienen estos costos, ¿no? 700, 750, 775, 687.5 y 743, ¿no? Y aquí claramente hay un costo menor, que es 675. Aquí se podía haber calculado para 3 nada más, ¿no? Porque, miren, con x1 igual a 3, el costo subió, ¿no? A 687.5. Y con 4 sigue subiendo, ¿no? O sea, nunca va a bajar. Eso ya comienza a subir, ¿no? Podemos haber calculado hasta acá nomás, hasta 3. Pues eso es suficiente para demostrar que para valores mayores a n, el costo va a ser mayor también. De aquí el menor costo es 675 y el x correspondiente es 2, ¿no? Entonces con esto ya se pasa a describir la solución óptima, ¿no? Entonces, la solución óptima es producir 2 artículos en la primera corrida. Ahora, si ninguno fuera aceptable, entonces habría que producir 2 o 3 artículos en la segunda corrida, ¿no? O sea, 2 o 3 artículos. Si ninguno fuera aceptable, entonces se producirían 3 o 4 artículos en la tercera corrida, ¿no? En la tercera corrida, 3 o 4 artículos, ¿no? Esa sería la solución, ¿no? Y el costo total esperado de digamos, de este programa de producción es de $675, ¿no? Dejo. Ya con esto hemos terminado la programación dinámica, ¿no? Determinística y probabilística. Voy a pasar lista. Esto. Atención a la lista, por favor. Barrera Noriega. Barrera Noriega. Caballero Balboa. Presente, profesor. Gracias. Cárdenas Sacaco.
Cárdenas presente, profesor. Gracias. Cárdenas Icho. Presente, profesor. Gracias. Córdoba Vargas. Presente. Gracias. Del Lao Lizardo. Del Lao Lizardo. Florian Quijada. Presente, profesor. Gracias. Fuerte Aliaga. Fuerte Aliaga. Galvez Díaz. Galvez presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Gaso Vargas. Gracias. Guillermo del Río. Presente, profesor. Gracias. Aro Amasifuen. Presente, profesor. Ucamaita Seminario. Presente, profesor. Gracias. Luna Raraz. Presente, profesor. Gracias. Mandujano Guadalupe. Mandujano Guadalupe. Morillo Vázquez. Presente, profesor. Gracias. Narva Linares. Presente, profesor. Gracias. Novoa Alarco. Presente, profesor. Pacha Sánchez. Pacha Sánchez. Chipana, Paz Chipana. Presente, profesor. Gracias. Quispe Arauco. Quispe Arauco. Presente, profesor. Gracias. Ramos Manayay. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Raimundo Quinto. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Reynoso Ramos. Reynoso Ramos. Rojas Guillermo. Rojas Guillermo. Rojas Ramírez. Presente, profesor. Gracias. Rosales Tinta. Rosales Tinta. Supo Martínez. Supo Martínez. Valdivia Delgado. Valdivia Delgado. Vázquez Arias. Vázquez Arias. Velázquez Moreno. Velázquez presente, profesor. Gracias. Vicaña Mendoza. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. Villacorta Landeo. Profesor, disculpe, Valdivia. Valdivia Delgado. Ya. Villacorta Landeo. Yupanqui Montoya. Yupanqui Montoya. Reynoso está presente. Ya. Reynoso presente. Así voy a llamar a los que no han contestado. A ver, nuevamente, Barrera Noriega.
de Lau Lizardo, Huerte, Aliaga, Mandujano Guadalupe, Pacha Sánchez, Rojas Guillermo, Rosales Tinta, Supo Martínez, Vázquez Arias, Villacorta Landeo, y Yupanqui Montoya. Ya, vamos a pasar a otro tema. Ya, vamos a pasar a ver el método de proceso de análisis jerárquico. Se ve la diapositiva, ¿no? Que estoy presentando. ¿Pueden ver? Ya, el método de proceso de análisis jerárquico es un método para toma de decisiones bajo preferencias subjetivas, ¿no? De eso trata este método. O sea, es un método que permite tomar una decisión cuando se tienen varias alternativas para decidir, ¿no? Y se dice que es bajo preferencias subjetivas porque el decisor es quien elige de las múltiples alternativas de decisión que tiene, las reduce a unas 3, 4 nada más, ¿no? O sea, según su preferencia, según sus gustos, elige, ¿no? De las muchas alternativas de decisión que tiene, las reduce a unas 3, 4, 5 nada más. Y además, él también elige los criterios que va a evaluar para tomar su decisión, ¿no? Por eso sé que es un método bastante subjetivo, ¿no? Porque mucho depende de los gustos y de las preferencias del decisor, ¿no? Él es la persona que proporciona los datos, digamos, para aplicar este método, ¿no? Entonces, aquí estamos frente a un método donde hay mucha subjetividad. Es el propio decisor que proporciona la información para la evaluación. Como resultado de aplicar este método, proceso de análisis jerárquico, también conocido como AHP, vamos a tener una jerarquización de prioridades, ¿no? Que muestran la preferencia global para cada una de las alternativas de decisión. O sea, de los datos que se tienen para este problema, el problema de decisión, vamos a llegar a un vector, ¿no? De prioridad general, ¿no? Ese vector va a indicar la preferencia de cada una de las alternativas de decisión. El procedimiento del método de proceso de análisis jerárquico consta de los siguientes pasos, ¿no? Primero, son 4 pasos, ¿no? Que se emplea este método de AHP. Primero, el desarrollo de la jerarquía del problema. Es una especie es un gráfico donde mostramos la meta que se quiere conseguir,
los criterios que van a evaluarse para cada una de las alternativas y finalmente las alternativas de decisión, ¿no? El paso 2 es la comparación por pares, ¿no? O sea, tanto a los criterios para evaluar como a las alternativas de decisión se hace una comparación 2 a 2 y se elige cuál se prefiere, ¿no? Dándole una puntuación. Luego viene la sintetización. El problema va a proporcionar varias matrices, ¿no? Va a proporcionar una matriz de criterios con su comparación por pares, una matriz de cada alternativa para cada criterio, ¿no? Con sus valores de comparación por pares, ¿no? Entonces la sintetización consiste en de cada matriz vamos a obtener un vector, ¿no? Ese vector indica la prioridad de cada uno de los elementos que forman la matriz. Y el cuarto paso es el desarrollo de la prioridad general. Es el resultado general de este método, ¿no? Ya el resultado general es un vector de prioridades en donde se categorizan o se priorizan cada una de las alternativas de decisión, ¿no? O sea, cada una tiene su respectiva prioridad, ¿no? De su respectiva prioridad, ¿no? Bueno, vamos al detalle del paso 1, ¿no? Es el desarrollo de la jerarquía de problemas, ¿no? Consiste en hacer una representación gráfica del problema, ¿no? En términos de la meta general, los criterios y las alternativas de decisión, ¿no? Si yo tengo un problema, al desarrollar su jerarquía, tengo ya una idea, ¿no? De cómo está planteando este método desarrollar o hallar un resultado, ¿no? Para este problema de decisión. Aquí tenemos un ejemplo de la meta general, de la jerarquía del problema, ¿no? Aquí sería seleccionar el mejor, por decir, el mejor automóvil que se quiere comprar, seleccionar la mejor computadora que se quiere comprar, ¿no? Seleccionar la mejor casa que se quiere comprar, etcétera, ¿no? Esa es la meta general en este método, ¿no? Siempre es decidir cuál de las alternativas tenemos que elegir, ¿no? Para su compra, ¿no? Tenemos criterio de primer nivel, ¿no? Hay varios criterios que se van a evaluar, ¿no? Por ejemplo, supongamos que queremos evaluar la compra de una computadora, ¿no? Entonces, la meta general sería seleccionar la mejor computadora, ¿no? Criterio de primer nivel, podemos tener, por ejemplo, el criterio 1 que sea la performance de la computadora, ¿no? El criterio 2, la garantía, por decirlo, ¿no? El criterio 3 sería precio, ¿no? Precio. Entonces, ahora, aquí también aparece un segundo nivel de criterios. Vemos que el criterio 1 tiene 2 subcriterios, ¿no? El criterio 2 no tiene subcriterios. Y el criterio N tiene 2 subcriterios, ¿no? Entonces aquí dijimos que el criterio 1 era la performance, ¿no? Entonces, la performance a su vez se mide o se evalúa según 2 subcriterios. Digamos, puede ser la velocidad del procesador, sería un subcriterio, y el tamaño de disco duro sería otro subcriterio. El criterio 2, que es la garantía, no tiene subcriterios. El criterio N, que es el precio, tiene 2 subcriterios. Supongamos que sea precio al contado y precio precio con facilidad, digamos, ¿no?
en partes de pago, ¿no? Entonces, y en el último nivel de la jerarquía de problema tenemos las alternativas de decisión. Aquí la persona que va a tomar la decisión ha elegido, ¿no? Las marcas, evaluar las marcas A, B o C, ¿no? Se pueden darse cuenta que hay, pues, muchas más marcas, ¿no? Ahora, pues, 10, 20 marcas, ¿no? De computadoras. Pero de todas ellas, acá el editor ha elegido 3, nada más, ¿no? Para él, va a elegir entre las 3 que él ha seleccionado, ¿no? Entonces, esa es la jerarquía de problemas, ¿no? O sea, si nosotros observamos la jerarquía de problemas, tenemos una idea, ¿no? Una idea de lo que se quiere hacer, ¿no? De qué es lo que se va a... qué es lo que se va a evaluar, ¿no? Con este método de proceso de análisis jerárquico, ¿no? Pasamos al paso 2, ¿no? Que es la comparación por pares. La comparación por pares es el bloque constructivo fundamental de este método. La comparación por pares consiste en que el mismo decisor compara 2 a 2 cada criterio y 2 a 2 cada alternativa con respecto a cada criterio, ¿no? O sea, en este ejemplo que hemos dado, que la compra de la computadora, va a haber una matriz de criterios, ¿no? En esa matriz va a ser 3 por 3, porque hay 3 criterios, ¿no? El criterio performance, el criterio garantía y el criterio precio, ¿no? Va a haber una matriz 3 por 3 de los criterios. En esa matriz, el decisor va a comparar. Primero compara performance con garantía, ¿no? Y a esa comparación le va a dar va a expresar su preferencia por uno de ellos, ¿no? Y según la preferencia que exprese por uno de ellos, le va a dar un puntaje, ¿no? Un número que está en una escala de comparación por pares, ¿no? Entonces vamos a llenar una matriz 3 por 3, ¿no? Primero compara performance con garantía, luego performance con precio, luego va a comparar performance, garantía con precio, ¿no? Es una matriz 3 por 3. Luego dice, el decisor debe establecer su preferencia para cada alternativa con respecto a cada criterio, ¿no? Esto da lugar a la comparación por pares de las alternativas. O sea, como ha seleccionado 3 marcas de computadora que podría comprar, A, B o C, entonces la marca A es evaluada para el criterio precio, ¿no? La marca A, pero las 3 marcas A, B y C son evaluadas con respecto al precio. Las 3 marcas A, B y C son evaluadas con respecto a la garantía, ¿no? Y las 3 marcas A, B y C son evaluadas con respecto a la performance, ¿no? Entonces ahí tenemos 3 matrices, ¿no? En la que las 3 alternativas se evalúan con respecto a cada criterio, ¿no? O sea, yo, si estoy evaluando performance, comparo la computadora A la comparo con la computadora B y expreso mi preferencia, ¿no? ¿Quién tiene mejor performance? Y esa preferencia la expreso con un número que está en una escala de comparación por pares, ¿no? Ya. Ahora, esta escala de comparación por pares es una escala que va de 1 a 9, ¿no? Y permite expresar la preferencia cuando se comparan 2 alternativas o 2 criterios, expresar la preferencia por uno de ellos. Acá se muestra la matriz, la escala de comparación por pares. Como ven, la tasa numérica va del 1 al 9. ¿Cuándo corresponde tasa numérica igual a 1? Cuando al comparar 2 alternativas,
no tengo preferencia por ninguno de ellos, ¿no? Es decir, ambos son igualmente preferidos, ¿no? Eso difícilmente puede ocurrir, ¿no? Pero por eso lo estamos incluyendo acá. Igualmente preferido, o sea, el juicio verbal del decisor cuando compara dos alternativas o dos criterios y dice que son igualmente preferidos, ahí la tasa numérica es 1. La tasa numérica de igual a moderadamente más preferido, desde aquí la tasa numérica que le corresponde es 2, ¿no? Luego el juicio verbal moderadamente más preferido, tasa numérica 3, ¿no? Y así sucesivamente hasta el valor 9, que corresponde a cuando se comparan dos alternativas o dos criterios y la preferencia por uno de ellos es bien marcada, ¿no? Uno de ellos es extremadamente más preferido que el otro. Entonces le corresponde la tasa numérica de 9, ¿no? Entonces, en base a esta tasa numérica, nosotros vamos a... el decisor, ¿no? Va a elaborar una matriz de esta forma, ¿no? Aquí tenemos, se están comparando tres marcas con respecto a algún criterio. Y cuando se compara la marca A con la marca B, mira, siempre la lectura de la matriz es entrando por la fila y comparo el primer elemento en comparar está en la fila, ¿no? Y el segundo elemento en comparar está en la columna, ¿no? O sea, yo comparo A con B. Y el valor que le pongo es 3. O sea, si yo me fijo ¿a qué juicio verbal corresponde la tasa numérica de 3? En el cuadro, ¿ya? Vemos que es moderadamente más preferido, ¿no? O sea, al comparar la marca A con la marca B, para mí la marca A es moderadamente más preferido que la marca B. Y por eso le pongo una tasa numérica de 3, ¿no? Ya, luego compararía A con C. Y vuelvo a preferir la marca A cuando se compara con la marca C. Pero la tasa numérica es mayor, ¿no? Quiere decir que la preferencia por A es mucho más pronunciada, ¿no? Cuando comparé A con B, prefería una tasa numérica de 3, ¿no? Cuando comparé A con C, vuelvo a preferir A, pero con con mayor intensidad, podría decir, ¿no? Por eso la tasa numérica es de 5, ¿no? O sea, ¿a qué corresponde esa tasa numérica de 5? ¿A qué juicio verbal corresponde? Corresponde al juicio verbal poderosamente más preferido, ¿no? O sea, repito, cuando yo comparo A con C, para mí A es poderosamente más preferido que la marca C, ¿no? Y a ese juicio verbal le corresponde la tasa numérica de 5, ¿no? Tasa numérica de 5. Entonces, ya. Y luego me falta comparar B con C, ¿no? Comparar B con C, ¿no? Porque ya comparé A con B, luego A con C. Ahora, para completar las comparaciones, falta comparar B con C, ¿no? Repito, entro por la fila y voy a la columna, ¿no? He comparado B con C y la tasa numérica es 2, ¿no? Quiere decir que el juicio verbal que corresponde a una tasa numérica de 2 es moderadamente preferido, ¿no? O sea, yo al comparar B con C, prefiero B, ¿no? Para mí B es moderadamente más preferido que C, ¿no? Y le pongo esa tasa numérica de 2, ¿no? Y con esto ya, con estas tres comparaciones, yo he logrado
poner todos los valores que están sobre la diagonal principal de la matriz, ¿no? Mire, la diagonal principal de una matriz está formada por 1, ¿no? Porque acá yo comparo pues A con A, ¿no? Es lógico que tenga valor 1, ¿no? Acá B con B, valor 1, ¿no? Y C con C, ¿no? Por eso la diagonal principal siempre es 1, ¿eh? Porque se compara un elemento consigo mismo, ¿eh? Ya. Y debajo de la diagonal principal, tengo este valor, es 1/3. 1/3, mire, es el inverso, 1/3 es el inverso de 3. 1/5 es el inverso de 5. Y 1/2 es el inverso de 2. O sea, los elementos que están bajo la diagonal son los inversos de los elementos que están sobre la diagonal. Así es, ¿no? Ahora, ¿de dónde sale este 1/3? Mira, cuando yo comparé A con B, preferí A, ¿no? Y la preferencia que le di, la tasa numérica fue de 3, ¿no? Luego, cuando haga la comparación con estos dos elementos mismos, pero en orden inverso, primero elijo B y luego elijo A, ¿no? Comparo B con A. Es lo mismo que comparar A con B, pues, ¿no? Repito, es lo mismo, ¿no? Entonces, pero se está haciendo en otro orden, ¿no? Comparo A con B. La preferencia es por A, ¿no? Cuyo valor en la matriz es 3. Cuando comparo B con A, tiene que seguir siendo preferido A, pues, ¿no? Pero como A está en la columna, entonces el valor de la tasa numérica es el inverso, que sería 1/3, ¿no? De la misma forma, ¿no? Cuando compara A con C, la tasa numérica era 1/5 de 5, ¿no? Y luego cuando compare C con A, el preferido tiene que seguir siendo A, ¿no? Y la tasa numérica sería 1/5, ¿no? Entonces, conclusión, ¿no? Cuando dentro de la matriz se tenga un entero, el preferido es el que está en la fila, ¿no? Y cuando dentro de la matriz se tenga una fracción, el preferido es el que está en la columna. ¿Está claro? Y así siempre vamos a trabajar de manera consistente, ¿no? Siempre va a ser el mismo el preferido, ¿no? Tengan en cuenta esto para luego, para lo siguiente. Entonces, eso con respecto a la matriz de comparación por pares, ¿no? Ahora vamos a ver lo siguiente, que es la sintetización, ¿no? O sea, como habrán podido darse cuenta, en este método se trabajan con varias matrices, ¿no? Cada matriz tiene que sintetizarse. Una vez que se han desarrollado la matriz de comparación por pares, se puede calcular la prioridad, ¿no? De cada uno de los elementos que se está comparando, mediante la sintetización de cada matriz. Mediante la sintetización de cada matriz. O sea, ¿cómo se sintetiza la matriz? Se sigue un procedimiento, ¿no? Para la sintetización de una matriz se procede así. Ya, primero se suman los valores de cada columna de la matriz. Se halla la suma de los valores de cada columna de la matriz. Luego se divide cada uno de los elementos de la matriz entre el total de su columna. Eso se llama, ese proceso de dividir, ¿no? Cada elemento de la matriz entre el total de su columna se llama también normalizar la matriz, ¿no? Entonces ahí se tiene normalizada la matriz, ¿no? Y el paso 3 es calcular el promedio de las filas de la matriz. El promedio de la fila de la matriz me va a dar un vector, ¿no?
Si estoy con una matriz 3x3, puede tener un vector de 3 elementos, ¿no? Si puede tener, porque tengo 3 filas, ¿no? Si tengo un vector, una matriz de 4x4, pues el vector que obtengo es un vector de 4 elementos. Son 4 filas, ¿no? Hay el promedio de cada fila, ¿no? Entonces, el resultado es lo que se llama el vector de prioridad relativa, ¿no? Que corresponde a la matriz que está sintetizada, ¿no? Que se ha sintetizado, ¿no? Es el vector de prioridad relativa de esa matriz. Aquí tenemos un ejemplo de un vector de prioridad relativa, ¿no? Trabajé con una matriz 3x3 y ahí tengo el resultado, ¿no? Este es un resultado parcial del método. Por decir, si yo, en el caso de elegir la computadora que debo comprar, trabajé en la matriz de precio, por decir, ¿no? La matriz de precio, entonces obtuve este vector de prioridad relativa, ¿no? Entonces aquí A tiene una prioridad de 0.2650, B una prioridad de 0.4850 y C una prioridad de 0.2499. En todo vector de prioridad relativa, la suma de las prioridades es igual a 1. Es una forma de comprobar que el proceso está siendo bien llevado, ¿no? La suma de las prioridades de cada uno de los elementos es igual a 1. Eso viene a ser como probabilidades, ¿no? Que suman 1, ¿no? Ahora, con este resultado, que es un resultado parcial, supongamos que este es el resultado de la sintetización de la matriz de precio. Entonces, si yo tuviese que decidir la compra de la computadora solamente habiendo evaluado precio, entonces debería decidir por la marca B, ¿no? Que tiene la mayor prioridad, ¿no? Segunda prioridad lo tiene la marca A y tercera la marca C, ¿no? Repito, este es un resultado parcial, ¿no? Entonces, eso con respecto a la sintetización, ¿no? Ahora vamos a hablar de la consistencia. La consistencia viene a ser el grado digamos, de concordancia que hay entre los juicios expresados por el decisor, ¿no? ¿No? Cuando el decisor tiene que comparar 3 o más alternativas, ¿no? Tiene 3 o más criterios que evaluar, entonces corre el riesgo de caer en inconsistencia, ¿no? O sea, ¿qué cosa es caer en inconsistencia? Es que el mismo decisor se contradice, ¿no? Entonces, esa contradicción en que incurre el decisor da lugar a que la matriz sea inconsistente, ¿no? ¿No? Y eso ya le va a restar validez, digamos, a este método. Como le dije en un comienzo, acá hay mucha subjetividad, ¿no? Porque es el decisor el que proporciona toda la información para este método y se puede equivocar, ¿no? Se puede contradecir, ¿no? Sí, el método puede seguir, ¿no? Pero si estamos trabajando con una matriz que no es consistente, entonces eso le va a quitar validez al resultado final. Entonces, por esta razón es que este método AHP, en medio del proceso, permite calcular la llamada relación de consistencia. Entonces, ya se ha establecido que muchas matrices no pueden tener una inconsistencia igual a 0, ¿no? Siempre tiene que haber algo de inconsistencia. Entonces, han puesto un límite de 0 a 10, ¿no? Para esa inconsistencia que puede tener la matriz, ¿no? Se ha establecido que toda matriz que tenga una inconsistencia con un valor máximo de 0 a 10 es aceptable, ¿no? Que el proceso HP siga y tener un resultado final, ¿no?
Pero cuando la inconsistencia supera el valor de 0,10, entonces no se debería continuar, sino se debería buscar dónde está el error, dónde el decisor se contradijo, ¿no? Porque los valores de la matriz de conversión por pares tienen errores, ¿no? Entonces, cuando esta relación de consistencia calculada llega a ser menor o igual a 0,10, se dice que los juicios emitidos por el decisor son consistentes. Y cuando supere este valor de 0,10, se dice que los juicios emitidos por el decisor no son consistentes. Ahora, entonces, ¿cómo se calcula la relación de consistencia? También es un proceso que consta de varios pasos, ¿no? El paso 1 es, ojo que la relación de consistencia se calcula luego de haber hallado el vector de probabilidad relativa, ¿eh? El paso 1 es multiplique cada uno de los valores del vector de probabilidad relativa por cada una de las columnas de la matriz que corresponde a esa sintetización, ¿no? O sea, el producto de cada una de las columnas de la matriz por cada uno de los elementos del vector de probabilidad relativas da lugar a otro vector, ¿no? Ese vector se llama vector de sumas ponderadas. En ese vector de sumas ponderadas, no necesariamente la suma de los valores va a ser igual a 1. Rara vez es igual a 1. Ya, el paso 2 es dividir, ¿no?, los elementos del vector de sumas ponderadas entre cada elemento correspondiente del vector de probabilidad relativa, ¿no? Sí, aquí vamos a calcular varios cocientes, ¿eh? El paso 3 es calcular un número que se llama lambda máximo, como la media de los valores encontrados en el paso 2. La media de los valores encontrados en el paso 2 se han calculado cocientes, ¿no? Al dividir cada elemento del vector de suma ponderada entre cada elemento del vector de probabilidad relativa, estamos calculando los cocientes, ¿no? El paso 3 es hallar el número lambda máximo, que es igual al promedio de los cocientes calculados en el paso 2. El paso 4 es calcular el índice de consistencia, un número CI. CI es igual a lambda máximo menos n, entre n menos 1. El lambda máximo ha sido calculado en el paso 3. Acá, entonces, el índice de consistencia es lambda máximo menos n entre n menos 1. ¿Y qué cosa es n? N es el número de elementos que está siendo comparado, ¿no? Es el orden de la matriz, ¿no? Siempre se trabaja con matriz cuadrada acá, ¿no? Aquí el n, si tengo una matriz 3 por 3, n es igual a 3, ¿no? Una matriz 4 por 4, n es igual a 4, ¿no? El paso 5 es calcular la relación de consistencia CR, ¿no? Y es el paso final, ¿no?, que se calcula como un cociente entre el índice de consistencia entre RI, que es un índice aleatorio, ¿no? El índice aleatorio está acá en esta tablita. Esta tabla. Acá tenemos el índice aleatorio. Índice aleatorio. Miren que el n es el orden de la matriz, ¿no? Va de 3, 4, 5, 6, y esto continúa, ¿no? Hasta 10, creo. Ya. Y en la segunda fila tenemos el índice aleatorio, ¿no? O sea, si estamos trabajando con una matriz 3 por 3, n es igual a 3, y el valor del índice aleatorio es 0,58, ¿no? 0,58, ¿no? Estamos trabajando con una matriz 4 por 4, n es igual a 4, y el índice aleatorio es 0,90, ¿no? Para una matriz 5 por 5, el índice aleatorio es 1.12. Y para una matriz 6 por 6, el índice aleatorio es 1.24, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿por qué no hay índice aleatorio para n igual a 1 a 2? Porque
Repito, el legislador puede caer en contradicciones cuando compara tres o más elementos, ¿no? Cuando compara dos elementos no puede caer en contradicción, pues. Por esa razón el n varía de 3 a más, ¿no? Ahora, se considera que un índice aleatorio, una relación de consistencia CR aceptable cuando este valor es menor o igual a 0,10, ¿no? En ese caso se dice pues que los juicios emitidos por el legislador para la materia de comparación por pares son consistentes, ¿no? Ha sido elaborado con juicios consistentes, ¿no? Y el paso 4 es el desarrollo de la clasificación general de las prioridades. O sea, es el paso final donde se obtiene un vector general, ¿no? O vector global, ¿no? Ya, ¿cómo llegamos a esto, no? Se procesan tanto las probabilidades de los criterios como las probabilidades de cada alternativa de decisión en relación con cada criterio, ¿no? Para desarrollar la clasificación general de prioridad. En el cálculo de las probabilidades generales de cada alternativa de decisión, la probabilidad de cada criterio es un coeficiente de ponderación que refleja su importancia. La probabilidad de cada criterio va a actuar multiplicando, ¿no?, a la probabilidad de cada alternativa con respecto a ese criterio, ¿no? Se multiplica. Entonces, la probabilidad general de cada alternativa se obtiene sumando el producto de las probabilidades de los criterios multiplicadas por la probabilidad de la alternativa de decisión en ese criterio. Así se tiene un vector de probabilidad general que es de esta forma, ¿no? Okay. Ya. Entonces tenemos la alternativa de decisión. Bueno, aquí tenemos 4 alternativas de decisión y la prioridad general, ¿no? Aquí, como es también un vector de prioridad, la suma de las prioridades es igual a 1. Es igual a 1. Ya, y ese sería el resultado final, ¿no? Aquí, con este resultado final, la alternativa elegida sería la C, ¿no? Porque tiene la prioridad más alta. La C. Si no se puede elegir la C, pues la segunda prioridad la tiene la alternativa D, ¿no? La tercera prioridad la tiene la alternativa A y la cuarta la alternativa B. Ya, ese es el método de proceso de jerarquía analítica, ¿no? Vamos a pasar ahora a resolver algunos problemas.
Ya. Se puede ver lo que estoy compartiendo, ¿no? ¿Pueden ver? Tenemos aquí el enunciado de un problema. Ya dice, una persona está interesada en determinar en cuál de dos acciones de empresa debe invertir, CCC o SRI. Se consideró que los criterios más importantes para tomar la decisión son el rendimiento potencial de las acciones y el riesgo correspondiente a la inversión. Las matrices de comparación por pares para este problema son los siguientes. Tenemos acá 3 matrices, ¿no? Una primera matriz acá es esta matriz, ¿no? Sería de los criterios, ¿no? Porque son 2 criterios, rendimiento y riesgo, ¿no? Ya, otra matriz de rendimiento. También 2 por 2 porque son 2 alternativas de decisión. Y otra matriz de riesgo, ¿no? También 2 por 2 porque son 2 alternativas de decisión que se comparan con respecto a los 2 criterios, ¿no? Y aquí se pide, dice, en primer lugar, desarrollar la jerarquía de problemas. Luego, la pregunta B dice, ¿qué criterio tiene más peso para tomar la decisión? Son 2 criterios, rendimiento y riesgo. Así que el problema es decidir, ¿no? ¿Dónde invertir? ¿En CCC o en SRI? ¿No? ¿Ya? Y en ese proceso de decidir dónde invertir, vamos a poder nosotros saber, ¿no? ¿Qué criterio tiene más peso? ¿El rendimiento o el riesgo? ¿No? Y finalmente, la pregunta C, vamos a determinar dónde invertir, ¿no? Calculando el vector de prioridad general, ¿no? Entonces empezamos así. Ya la pregunta A sería desarrollar la matriz, la jerarquía de problemas, ¿no? Jerarquía de problemas. Tenemos acá la meta general. Que sería seleccionar la mejor inversión, ¿no? Seleccionar la mejor inversión, ¿no? Luego vendrían acá los criterios, ¿no? Criterios, son 2 criterios, ¿no? Rendimiento y riesgo, ¿no? Y en el último nivel, acá hay un solo nivel de criterios, ¿no? Rendimiento y riesgo. Y en el último nivel están las alternativas de decisión, ¿no? Esto. Ya,
alternativas de decisión que son dos, ¿no? CCC y SRI, ¿no? CCC, SRI. Ya. Esa sería la jerarquía de problemas. Era su cuadrito. Debajo de los criterios tenemos las dos alternativas, ¿no? CCC y SRI. Ya, ahí tenemos entonces la jerarquía de problemas. Como ven, cada alternativa de decisión se evalúa para cada criterio, ¿no? La pregunta dice, ¿qué criterio tiene más peso para la decisión? Entonces trabajamos con la matriz de los criterios. Hay que sintetizar y obtener el vector de prioridad relativa, ¿no? Esa es la pregunta B.
Ya tenemos el vector de criterios, ¿no? Pero la matriz de criterios que lo tenemos como dato, ¿no? Buscar rendimiento, riesgo. En las columnas y en la fila, ¿no? Ya, a ver, nosotros tenemos uno, cuando lógicamente rendimiento con rendimiento tiene su tasa numérica tiene que ser uno, ¿no? Cuando compara rendimiento con riesgo, mire, hay un número entero ahí en la matriz. Eso quiere decir que el preferido es rendimiento, ¿no? O sea, esta persona, al comparar rendimiento con riesgo, prefiere una inversión con mayor rendimiento antes que riesgo, ¿eh? Pone una tasa numérica de 2, ¿no? Y luego cuando compara riesgo con rendimiento, están comparando los mismos dos criterios, ¿no? Pero en orden inverso. Por lo tanto, aquí la tasa numérica es un medio, ¿no? Y acá riesgo con riesgo, 1, ¿no? Esa es la matriz de datos, ¿no? La matriz de datos. Que es la que vamos a sintetizar para contestar la pregunta B. ¿Qué criterio tiene mayor peso, ¿no? Para la decisión. Y aquí, como se decía, hay que sumar, ¿no? Sumar las matrices de la columna, ¿no? Que sería 3 medios, la suma. Esta sería 3, ¿no? La siguiente es dividir, ¿no? Cada elemento de la matriz entre el total de su columna, ¿no? Aquí sería 1 entre 3 medios, sería 2 tercios. 2 entre 3, 2 tercios también. Un medio entre 3 medios sería 1 tercio, ¿no? Y 1 entre 3 sería 1 tercio. Esa sería la matriz normalizada, ¿no? Matriz normalizada. Y ahora vamos a la matriz, al vector de probabilidad relativa, pues, el promedio de la fila de la matriz normalizada. Y acá esto. Promedio de la primera fila es 2 tercios, ¿no? 2 tercios. Y acá promedio de la segunda fila es 1 tercio, ¿no? 1 tercio. Ya, ese sería ya el vector de probabilidad relativa, ¿no? Esto corresponde a rendimiento. Y el otro corresponde a riesgo, ¿no? Ya. Entonces, este es el vector de probabilidad relativa. Voy a poner el nombre a esto. Ese sería el vector de probabilidad relativa de los criterios. Entonces, de aquí ya podemos responder la pregunta B, ¿no? Que dice, ¿qué criterio es más
tiene más peso para tomar la decisión. Mira, el criterio de rendimiento tiene un peso de 2/3, ¿no? Y el criterio de riesgo tiene un peso de 1/3, ¿no? O sea, más peso tiene el rendimiento, ¿no? La respuesta a la pregunta B sería acá, el criterio rendimiento tiene más peso para tomar la decisión, ¿no? Entonces, es de esperarse que, como son dos alternativas de decisión, la alternativa que tenga más peso en rendimiento va a ser la elegida, ¿no? Más prioridad, mejor dicho. La alternativa que tenga más prioridad en rendimiento va a ser la elegida. Ya, la pregunta se dice, determina la prioridad general, ¿no? Para las alternativas de inversión, ¿no? Y aquí sería la prioridad general. Ya tengo que sintetizar las otras dos matrices que tengo como datos. La matriz de rendimiento y la matriz de riesgo, ¿no? Comienzo con la matriz de rendimiento. La matriz de rendimiento tiene acá datos. Tenemos dos alternativas, ¿no? CCC, SRI, CCC y SRI, ¿no? Ya, tenemos que cuando se comparan las dos alternativas de inversión, CCC con RI, con respecto a rendimiento, los valores que tengo acá es 1, 3, ¿no? Y 1/3 y 1, ¿no? Entonces, dándole lectura a esta matriz, cuando se compara la alternativa CCC con la alternativa SRI con respecto al rendimiento, se prefiere la alternativa CCC, ¿no? Con una tasa numérica de 3. O sea, es para esta persona que va a tomar la decisión al comparar el rendimiento de estas dos alternativas de decisión, prefiere CCC, ¿no? Para él, la alternativa CCC es moderadamente más preferido que la alternativa SRI, ¿no? Por eso le pone una tasa numérica de 3, ¿no? Esta matriz ahora hay que sintetizarla, ¿no? Hay que sintetizar el comienzo de acá. Sintetizar. Ya tenemos esa matriz. Entonces, para sintetizar tengo que sumar la columna, ¿no? 1 más 1/3 son 4/3, ¿no? Acá 3 más 1, 4. Ahora normalizo la matriz. 1 entre 4/3, 3/4. Y acá 3 entre 4 es también 3/4. Y acá sería 1/3 entre 4/3 sería 1/4, ¿no? Y acá sería 1 entre 4, 1/4, ¿eh?
Ahí tengo ya la matriz. La matriz normalizada. Y ahora viene ya el vector de probabilidad general, ¿no? Ya, el vector de probabilidad general aquí sería, bueno, acá en el promedio, ¿no? CCC. Y lo otro es SRI, ¿no? Ya, aquí el promedio de acá para CCC es 3/4, ¿no? Cuarto, y acá sería 1/4, ¿no? Entonces, ahí tenemos el vector, ¿ya? Ese sería el vector de probabilidad relativa, ¿no? Del rendimiento, ¿no? Si se evaluase la decisión considerando solamente el rendimiento, deberíamos elegir la alternativa de inversión CCC, ¿no? Porque tiene mayor prioridad, ¿no? Pero acá el problema también evalúa riesgo, ¿no? Hay que sintetizar entonces la matriz de riesgo, ¿no? Vamos a hacer acá. Riesgo. Tengo las mismas dos alternativas. CCC. Y SR. Ya. El dato que tenemos es para esta matriz de riesgo. Acá tenemos los valores. Los valores que da el decisor son acá un medio, ¿no? Y acá sería 2 y 1. Ya, en cuanto a la lectura de la matriz de riesgo para las dos alternativas, cuando compara el riesgo que tiene la alternativa CCC con el riesgo que tiene la alternativa SRI, prefiere SRI. O sea, esta persona prefiere el riesgo de la alternativa SRI, ¿no? Y a esa tasa numérica, a esa comparación le asigna una tasa numérica de 2, ¿no? De esa manera, dentro de la matriz, una fracción indica preferencia para el elemento que está en la columna y un entero indica preferencia para el elemento que está en la fila, ¿no?
Y así el mismo elemento siempre es el preferido, ¿no? Ya, entonces esto hay que sintetizar, ¿no? Sintetizamos acá. 2 más 1. Sumamos las columnas. Ya sería 1/2 más 1 sería 3/2. Ahora vamos a normalizar la matriz. 1 entre 3 tercio. 1/2 entre 3 medios. Y sería 1/3. Sería 2 entre 3 tercios. 1 entre 3 medios sería 2/3. ¿No? Esa es la matriz normalizada. Y ahora ya obtenemos el vector de probabilidad relativa, ¿no? El promedio es 1/3. El promedio 2/3. Ya, ese es el vector de probabilidad relativa de las dos alternativas con respecto a riesgo, ¿no? Entonces, miren, en riesgo el preferido es SRI, ¿no? Y en rendimiento el preferido es CCC, ¿no? Y como hemos visto que al comparar los dos criterios, el que tiene más peso para tomar la decisión es el rendimiento, se puede prever, ¿no? Que en el vector de probabilidad general que se va a hallar, el preferido o la alternativa CCC tenga la mayor prioridad, ¿no? Vamos a hallar ahora la prioridad general, ¿no? Ya, la prioridad de la CCC, ¿no? Es igual a, bueno, para hallar el vector de probabilidad general, la prioridad de cada criterio actúa como peso, ¿no? A ver, son dos criterios. El criterio rendimiento, ¿cuál es su prioridad? Es 2/3, ¿no? Entonces sería 2/3, que es el peso del criterio rendimiento, ¿no? Multiplicado por la prioridad que tiene CCC en rendimiento. ¿Cuánto es? 3/4, ¿no? Lo pueden ver. 3/4, ¿no? Entonces sería por 3/4, ¿no? Por 3/4. Más, ¿qué peso tiene el criterio riesgo? El criterio riesgo tiene un peso de 1/3. De 1/3 que multiplica a ver, 1/3
Un tercio que multiplica a la prioridad que tiene esta alternativa CCC en riesgo, ¿no? ¿Cuánto es su prioridad? Acá está la prioridad. Un tercio también. Un tercio. Ya. Entonces, así se obtendría la prioridad general, ¿no? De la alternativa CCC, que lo vamos a calcular después. Ahora, SRI. Su prioridad general. Tenemos la prioridad que tiene el rendimiento, que es 2/3, multiplicado por la prioridad que tiene SRI en rendimiento. ¿Cuánto es? Es un cuarto, ¿no? Un cuarto. Y es por un cuarto entonces, ¿no? Más la probabilidad del otro criterio de riesgo, que es un tercio. Que multiplica a la probabilidad que tiene SRI en riesgo, ¿no? La probabilidad de SRI en riesgo es 2/3, ¿no? Entonces aquí sería 2/3. Ya, entonces ahí tenemos ya, vamos a poder operar, ¿no? Para sacarlo. A ver. ¿Sí? ¿Alguien quiere consultar? Me sale acá 0.61. Aquí en estos problemas es bueno trabajar con decimales, ¿eh? No se puede redondear, no se debería redondear. Por lo menos con 3 decimales hay que trabajar. A ver, acá sería 2/3. Ya. Claro. Aquí sería 0.388. Mira, aquí la suma de 0.611.1 más 0.388. Aquí debería ser 1, ¿no? Para que sea 1, uno poner acá 9. Y así suma 1, ¿no? Entonces ya ahí hemos concluido. El vector de prioridad general sería entonces el siguiente, ¿no? Sería la alternativa acá. CCC. SR. 06. 038, ¿no?
Y así la suma es 1. Entonces, ¿quién tiene la primera prioridad? La CCC, ¿no? Es la primera prioridad. Y la segunda la tiene SRI, ¿no? Ese sería el resultado final, ¿no? Entonces, hemos concluido, aplicado el método de proceso de jerarquía analítica para determinar en qué invertir, ¿no? En las acciones CCC o SRI, ¿no? Evaluando rendimiento y riesgo. Aquí no se ha tocado nada de la relación de consistencia porque todas las matrices son 2×2. Ya cuando las matrices sean 3×3, 4×4, 5×5, entonces ahí habría que calcular, ¿no? La relación de consistencia de las matrices, ¿no? Es lo que exige este método y para que sea válido, ¿no? El resultado final, ¿no? Trabajar con matrices consistentes, ¿no? Es decir, los juicios emitidos por el decisor deben ser consistentes, ¿no? Bien, jóvenes, bueno, vamos a quedar ahí, ¿no? Y la otra semana, en la semana 12, debería tomarse la tercera práctica calificada. Si se da la otra semana, el martes, la práctica, el martes 28, tendría que ser de todo lo que es programación dinámica, ¿no? Nada más, ¿no? Ese es el tema de la tercera práctica. Y si lo dan la siguiente semana, el primer martes de julio ya entraría este tema también. Ustedes decidan, ¿no? ¿Cuándo van a la práctica? ¿El martes 28 o el otro martes? El otro martes creo, profesor, porque este martes se han juntado 2, 3 veces, creo. Pero depende de mis compañeros. ¿Qué dicen los demás estudiantes? ¿Qué dicen? Yo considero que puede ser este martes, profesor. Claro, debería tomarse este martes, ¿no? Bueno, varios están diciendo este martes, este martes. Ya entonces este martes, ¿verdad? La práctica, ¿eh? Ya quedamos así entonces. El martes 28, la tercera práctica calificada, tema, programación dinámica, ¿no? Profesor, disculpe, ¿no vendrá matriz HP? No, pues esto ya para la siguiente práctica, pues la cuarta práctica. Ya, gracias. Ujú. Profesor, una pregunta. Incluye programación dinámica también de la última, ¿no? O sea, probabilística, ¿no? Sí, todo, pues, todo. Ok, profesor. Ujú. Ya, entonces. Ya, jóvenes, quedamos así. Voy a cerrar la sesión, ¿ya? Gracias por su asistencia. Buenas noches con todos. Hasta luego con Bueno, todos. profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego.